de hablar con un embajador en situación de retiro, con larga experiencia en el multilateralismo. Estoy hablando de Harold Forsyth, que además fuera también político, porque durante su expulsión del servicio diplomático bajo el fujimorismo fue congresista, si mi memoria es buena. Entonces, en primer lugar, queremos comprender cuál es el marco normativo vinculado al derecho internacional que permite que un jefe de Estado en ejercicio, aunque ilegítimo, el Perú nunca lo reconoció, sea trasladado de fuerza ante un tribunal en los Estados Unidos. ¿Qué precedentes hay y qué legitimidad hay para eso? Estados Unidos, como sabemos, ha invocado que es por conspiración de narcoterrorismo. ¿Qué le parece a usted eso desde el punto de vista del derecho internacional? Pregunta que importa tanto más que dentro de poco debe sesionar el Consejo Permanente de la OEA, que usted conoce bien, y tomar una posición sobre este tema. Ya, gracias, Fernando. Precedente, el único que se me viene a la mente de un hecho que ahora se está denominando extracción. Es una palabra nueva en el Concierto de las Naciones porque personalmente nunca la había escuchado. Esta extracción, el único precedente que conozco es en 1989, el dictador panameño Noriega. Panamá es naturalmente un país pequeño y Noriega no tenía ni un solo amigo en el mundo entero. Terminó siendo una operación relativamente fácil, la operación Just Cause que dirigió el general Thurman, ¿no? Y naturalmente sabemos que Noriega tenía implicaciones directas en el narcotráfico comprobadas. No lo capturaron, ¿eh? Se entregó 10 días después de la invasión americana. Lo que ocurre es que se metió a la embajada del Vaticano. A la Nunciatura Apostólica. Sí. Que es virtualmente lo mismo que ser capturado porque la iglesia tuvo que entregarlo. Demasiado simple. Hubiera sido imposible que se quede allá porque no la Nunciatura no tiene asilo diplomático. Ahí han surgido, a raíz justamente del desenlace que ha tenido la situación de Maduro, críticas a los organismos multilaterales. Es decir, durante mucho tiempo los organismos multilaterales, si bien en su mayoría condenaban la dictadura de Nicolás Maduro, prácticamente no encontraron una solución, digamos, que pudiese tener un desenlace en la práctica, una salida en la práctica para la dictadura chavista en Venezuela. ¿Qué esperar o qué le corresponde realmente para justificar la existencia? Hay quienes dicen, bueno, ¿y para qué se reúnen los países? ¿Para qué sirve finalmente una sesión de la OEA o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas si a la larga no hay un efecto? Tiene que entrar Donald Trump y con las armas sacar finalmente a Maduro para que la dictadura en Venezuela termine o por lo menos se abra un periodo de transición, que es lo que se ha denominado a lo que estamos viviendo en este momento. Ahora mismo, durante el periodo de transición, ¿qué papel le competiría, digamos, al multilateralismo para velar que sea un proceso de transición que concluya en la recuperación de la democracia venezolana? Es que tenemos que ser muy realistas, Mávila. El multilateralismo, los organismos internacionales no existen y no están facultados para intervenir en países de ese modo. No existen. El Consejo de Seguridad sí tiene atribuciones concretas para determinar intervenciones en casos específicos. Lo que ocurre es que los 5 miembros permanentes son solo 5, que son Estados Unidos, la China, Rusia, Inglaterra y Francia, tienen capacidad de veto. En consecuencia, los 5 tendrían que ponerse de acuerdo, cosa que es muy improbable. Imposible. Pero en cuanto a la pregunta concreta de usted de qué futuro puede tener el multilateralismo en esta coyuntura, creo que la respuesta es simple. Estamos a puertas de un nuevo orden internacional. Una nueva realidad que yo creo que empieza a llegar para instalarse, en la cual el derecho internacional empieza a ser una especie de periódico de ayer. Empieza a dejar de tener la importancia que ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial y que nos ha permitido, de una u otra forma, vivir en paz. Bueno, ¿y cómo entonces se configura el escenario internacional si el derecho empieza a ser un periódico de ayer? Porque el acontecimiento está en pleno desarrollo. Por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Trump, la decisión de intervenir tal como lo ha hecho en Venezuela,
¿qué implicancia tiene en otros espacios regionales? Por ejemplo, Rusia. Es patente de corso para que Putin empiece a tener la legitimidad de actuar, si ya el derecho internacional no tiene el peso ni la regulación que ha tenido históricamente. Y para no hablar de Putin, hablemos de Xi Jinping en la China. ¿Qué va a pasar con Taiwán? Porque si la China entra mañana a Taiwán, nadie le va a decir esta boca es mía. Esta es la realidad. Ya no hay un deterrente legal, ya no hay el derecho internacional para detenerlo. Y el Consejo de Seguridad tampoco serviría porque China es miembro del Consejo de Seguridad. Y no existirá nadie que, como decimos los peruanos, sea capaz de pararle los machos a la China. De modo que se abre una situación incierta para el mundo a partir de este hecho y básicamente en lo que se menciona muy poco, la gestación de un nuevo orden internacional. En este contexto pesimista que nos describe usted, ¿qué es lo que puede decidir el Consejo Permanente de la OEA que sesiona hoy con la participación del Perú? Me da mucha pena tener que decir esto, pero la OEA es una institución sostenida económicamente en un 80% por Estados Unidos. No tiene ninguna capacidad de reaccionar porque su dependencia con los Estados Unidos es total. Y al mismo tiempo, es algo que aún me da más pena todavía, América Latina está profundamente dividida. Por favor, ¿puede acercar su micro para poder escucharlo? ¿Cómo no? América Latina está profundamente dividida. En consecuencia, no podemos esperar una resolución unitaria que refleje a todos. Dividida, ¿cuáles son los criterios? Porque es criterios de reconocimiento de la legitimidad o no de Maduro, ¿no? Ha habido por una parte Colombia, particularmente, ha habido Brasil, ha habido Uruguay, ha habido Chile de Boric y México. Sí. De esos 5 países sí. consideran que es ilegítimo lo que ha hecho Estados Unidos sí. y se debería concluir de ahí que hay que regresar a Maduro a Venezuela. Bueno, tampoco ellos han planteado eso necesariamente, pero respondiendo a su pregunta, la OEA en este momento no tiene la más mínima capacidad para actuar y no pasará de ser un saludo a la bandera el encuentro que van a tener hoy. Repito que me da mucha pena decir eso, pero la OEA ha perdido por completo legitimidad para actuar y sobre todo capacidad de convocatoria. Esa es la verdad. Ahora, usted tiene una experiencia con un tema que es difícil de ver desde acá, que es la cantidad de países caribeños que con frecuencia han inclinado la balanza en un sentido voto el voto. El propio presidente del Consejo Permanente es, como lo vimos la vez pasada, un caribeño. Y son países que recibían petróleo en condiciones favorables de Venezuela. ¿Qué puede pasar con ellos ahora? El de Surinam, que usted menciona, no es en realidad presidente del Consejo Permanente, sino secretario general de la OEA. Sí. Y es precisamente el hombre que depende económicamente para su subsistencia de Estados Unidos. Pero toca usted un tema altamente sensible. Todos estos países del Caribe, que cada uno son miembros de la OEA y cada uno tiene un voto, y menciono algunos ejemplos, claro, Surinam, Guyana, San Kitts Nevis, San Vicente y las Granadinas, que son países, Dominica, muy pequeñitos, que han vivido años a expensas de un precio literalmente casi inexistente del petróleo venezolano, para no hablar pues de Cuba. Que no es miembro de la OEA, ¿no? Que no es miembro de la OEA, sí, pero lo que sí es un país, y un país no puede vivir sin energía ni un minuto. Eso no se puede, porque el petróleo nos da calor, nos protege del frío, nos da electricidad y nos da combustibles. En consecuencia, lo que sí yo me atrevería a decir, y por supuesto me puedo equivocar, no vuelve a entrar un solo barril de petróleo a Cuba. Eso sí. Entonces en Cuba nadie necesita hacer ninguna intervención porque ese régimen, todo indica que se va a derrumbar a través de una implosión. Porque es imposible sostenerse, ya hemos visto los apagones que tienen, hemos visto las colas para la gasolina, el país ese no tiene destino en esta situación totalmente rodeado de agua. Como diplomático en Caracas, en Venezuela, en la década de los 80. Era muy joven. Yo. Correcto, pero me imagino recuerda. Muchísimo, porque 2 hijos míos, hombres, los 2 hijos hombres que tengo nacieron allí. Ahora, uno de ellos es candidato presidencial. Sí. Correcto.
Pero a lo que vamos es a que en las fotografías que se han nuevamente publicado para comparar la situación de Caracas, se dice que en ese momento Venezuela era prácticamente una suerte de Miami, ¿no? Por la inversión norteamericana. Y usted acaba de decir algo bien interesante, que es lo que está ocurriendo con el derecho internacional. Entonces, primero quisiera pedirle un paralelo, ¿no? Después de la pausa, que tenemos que ir a los titulares de la media hora, 9:31, un paralelo de cómo se ha transformado Venezuela, digamos, de lo que era en 1980, en la década de los 80, y lo que es ahora, pero lo que viene en el futuro a partir justamente de este derecho internacional golpeado en aras de algo que parecería ser una suerte de neocolonialismo, si cabe el término. Me gustaría que usted nos aclare esa figura, pero cumplimos con los titulares de la media hora. Son las 9:37 de la mañana, continuamos en ampliación de noticias y estamos conversando a esta hora con el embajador en retiro, Harold Forsyth. Y yo le preguntaba, a raíz de una conclusión a la que usted llegaba, que el derecho internacional prácticamente en este momento viene siendo dejado de lado, ahí donde se impone la fuerza, el hecho, ¿no? Lo concreto. El que puede, me decía durante la pausa. Yo le preguntaba qué implica eso para el futuro, incluso de nuestro país, de América Latina, si estamos ante una situación que se podría describir como un neocolonialismo, donde finalmente quienes ponen las reglas, incluso para las libertades que pueden ejercer o no los países. No sé, el comentario lo estuvimos adelantando durante la pausa, pero me gustaría que lo comparta con nuestros oyentes. Por ahora es difícil predecir un escenario con claridad porque los acontecimientos están en pleno desarrollo. Pero al mismo tiempo es cierto que la multilateralidad se encuentra en crisis y una crisis bastante seria. Por ejemplo, lo que dice el presidente Trump respecto a Groenlandia, lo acaba de repetir el día de ayer. Y a Panamá. Y Groenlandia mencionó Panamá también. Eso no sabía. Bueno, son también palabras mayores para América Latina. Pero Groenlandia, que es un espacio de tierra gigantesco verdaderamente, es parte de la soberanía de Dinamarca. Correcto, Dinamarca ha respondido. Sí, Dinamarca ha respondido. Entonces, al ser parte de la soberanía de Dinamarca, es parte de la OTAN. En consecuencia, nunca se ha dado el hecho de que un país de la OTAN quiera intervenir sobre otro. Por eso la OTAN misma, que ha sido garantía de seguridad para el Atlántico Norte desde su creación en 1949, me parece, puede acusar fisuras bastante severas a corto plazo. Digo puede, porque no lo sabemos, pero puede acusar. Está el tema de Ucrania, que sigue pendiente. Putin siente patente de corso para intervenir en Ucrania con lo que ha sucedido. ¿Quién le podría parar los machos? Claro, moverse ahora, en Europa no es fácil. Cada uno de ellos, Putin, Trump, dice, la situación del otro es distinta. La mía se justifica, la del otro no. Por lo menos a raíz de los pronunciamientos que hemos escuchado en los últimos días, este fin de semana sobre todo, por ahí va la interpretación, pero la interpretación la hacen ellos antes de su toma de decisiones. Yo me ponía a pensar en el futuro de Venezuela y esa Venezuela libre que tantos se reclama, dueña, que recupere su riqueza petrolera en beneficio de los propios venezolanos, que es algo que ha repetido también el secretario de Estado, el señor Rubio. Pero ¿qué pasa si Venezuela decide no venderle todo el petróleo? Es decir, ¿tiene libertad o tendrá libertad la futura Venezuela para vender a quien quiera su petróleo? ¿Cuál será la futura Venezuela? Presidente. Pero vayamos, digamos, extrapolemos esa reflexión a los otros países de América Latina, bajo el pensamiento Trump, la doctrina, la nueva aplicación, digamos, de la doctrina Monroe, que es Don Roy, dice aquí Abelardo Domínguez. Entonces, mañana, más tarde, Estados Unidos puede presionar al Perú de alguna manera para que disminuya, por ejemplo, la influencia o la cantidad de inversionistas chinos en nuestro país. Bueno, especialmente considerando que la capacidad de América Latina de reaccionar colectivamente, como ha ocurrido en el pasado, ya no se da. Lo que pueda ocurrir en Venezuela está relacionado con algo que acaba de decir el presidente Trump, que la señora Delcy Rodríguez, que es formalmente la presidenta interina,
tiene que actuar bien, porque de lo contrario... Correcto, pero Trump ha justificado eso sí, a partir de una deuda, supuesta deuda que hay por un petróleo. Esto tiene que ver con la nacionalización de las empresas norteamericanas que explotaban hidrocarburos en Venezuela. Pero me refiero más allá del hecho, es decir, el precedente, cómo se entiende luego o qué precedente justamente deja para lo que pueda ocurrir mañana más tarde con decisiones, entre comillas, soberanas de los países en América Latina, con relación al comercio internacional, por ejemplo. Suscribir un tratado de libre comercio con un país enemigo o que esté en las antípodas de lo que piensa el gobierno norteamericano. ¿Cómo se va a encarar esa situación? Los acontecimientos están en pleno desarrollo y la carencia de un orden internacional como el que hemos conocido es parte de una realidad. Estamos ante un nuevo orden que se ha forjado y el Perú tiene que estar a la altura necesaria, ojalá, el próximo proceso electoral. El Perú tiene que hacer. Quería preguntarle justamente, ya tuvimos la mala experiencia de la creación del Grupo de Lima, que no sirvió para mucho y que nos obligó a recibir, naturalmente, a quienes querían salir de Venezuela. Yo quisiera saber qué es lo que le conviene al Perú en estas circunstancias, habida cuenta de que el trasfondo de la geopolítica norteamericana está en la rivalidad con China, que no es para hoy, pero es para siempre, y que el Perú es percibido en Estados Unidos como un país en donde hay inversiones estratégicas chinas y hay funcionarios altos que han hablado directamente del puerto de Chancay. Yo por eso quisiera saber qué es lo que le conviene al Perú en estas circunstancias. Nosotros tenemos, Fernando, nuestro propio drama, que es esta inseguridad que no se detiene. El narcotráfico que no se detiene, la trata de la cual nadie habla y que es un fenómeno internacional de extrema gravedad y que nosotros no tomamos conciencia porque tenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos bien cuidados, ¿no es cierto? Pero el drama es gigantesco en el Perú, pero gigantesco, indescriptible, como lo es también el narcotráfico y el funcionamiento de las mafias internacionales dentro de nuestro propio país, para no hablar de las mafias nativas y para no hablar de la corrupción en los diferentes estamentos políticos. Entonces, lo que nos queda es simplemente confiar que en el próximo proceso electoral se encontrará una salida adecuada para estabilizar nuestra realidad y tratar de movernos con prudencia en este mundo cambiante, en esta nueva realidad en la cual cada país tendrá que encontrar su propio futuro. Lo que sí está claro es una cosa: América Latina, salvo países muy fuertes, como lo son ciertamente Brasil y México, va a tener problemas para encontrar un espacio para actuar libremente. También en Estados Unidos hay un tema de política interna muy activo. Tienen un proceso electoral en noviembre de este año y veremos qué cosa ocurre. Pero por ahora está en gestación, repito, este nuevo orden internacional concreto, donde veremos qué pasa con Ucrania y veremos qué pasa con Taiwán. Para no dejar de hablar o no dejar de mencionar a este individuo Netanyahu y al tema de Gaza. De acuerdo. ¿No? Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Son las 9:45.